Estamos listos para la segunda parte de nuestra serie titulada Parábolas de Jesús. Y para esto quiero que te prepares con la Biblia, con las Escrituras, porque vamos a tener una buena oportunidad de poder pasar por algunas historias de la Biblia que nos van a dar una idea más clara de esta parábola de Jesús. Segunda parábola que cronológicamente habló Jesús durante el tiempo que estuvo en ministerio aquí en la tierra. Esta segunda parábola de Jesús está entregada hacia los discípulos y personas que estaban alrededor de los discípulos, pero específicamente a los discípulos, por la razón de que en los versículos anteriores y capítulos anteriores del cual vamos a leer primeramente a esta parábola, Jesús está a punto de comenzar su ministerio y ha comenzado su ministerio unas semanas antes de dar esta parábola. Por supuesto, Jesús estuvo en medio de la tentación, que estuvo en el desierto, que algunos de ustedes conocen. Luego Jesús comienza su ministerio después que el Espíritu Santo lo lleva al desierto y después le dice que es tiempo de comenzar y comienza a escoger sus discípulos. Y en medio del lugar en el cual se encuentra, comienza a escoger esos discípulos y comienza a enseñarles lo que iba a ser el ministerio de Jesús, pero también lo que ellos iban a hacer después que Jesús no estuviera. Entonces es un tiempo de preparación. Y en medio de esa preparación, Jesús les habla uno de los sermones más impresionantes que hay en la Biblia, de unos de esos que no te puedes perder, que es el sermón de las bienaventuranzas. Sin embargo, como los discípulos y Jesús estaban comenzando esa relación entre ellos, entre maestros y discípulos, todavía hay muchas cosas que aprender. Así que los discípulos aún no entienden completamente el mensaje de Jesús. Jesús todavía tiene que recalcarle muchas cosas. Recuerden, Jesús ha comenzado su ministerio, los acaba de escoger a los discípulos y están comenzando a entender cómo funciona el ministerio de Jesús y lo que tendrían que hacer después que Él ya no estuviera. Entonces los discípulos escuchan la enseñanza de las bienaventuranzas y muchas de las cosas que Jesús les habló no las entendían completamente. Así que Jesús se toma la tarea de dejarles una imagen, de poner una imagen sobre ellos que pudiera ser más clara, que pudieran entenderlas y que pudiera quedar marcados en sus vidas de tal forma que cuando Él no estuviera, ellos pudieran seguir el mensaje. Y una de esas imágenes es la parábola de la cual quiero hablarles el día de hoy. Así que quiero que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 5 y vamos a estar entre los versículos 14 y 16. Mateo 5, 14 y 16. Y la parábola que Jesús les enseña dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una ciudad, de una colina, no puede esconderse. No se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa y hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces Jesús les está hablando las bienaventuranzas. Los discípulos están un poco confundidos y Jesús quiere enseñarles, como les decía, de una manera más práctica y dejarle una imagen sobre ellos y les dice: estos son ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Ustedes son como esa lámpara que no puede esconderse en un cajón ni cubrirse en un cajón. Ustedes, por el contrario, están como si estuvieran en una repisa, siendo una luz que alumbra a todos los que están en la casa. Ustedes son esas personas que van a brillar delante de todos, para que ellos puedan ver todas las obras que ustedes están haciendo y como resultado de esas buenas obras, la gente pueda exaltar el nombre del Padre que está en los cielos. Entonces tienes que entender algo el día de hoy. Somos la luz del mundo y tenemos un propósito. Lo voy a decir otra vez. Somos la luz del mundo y tenemos un propósito. Como cristianos, como personas que hemos decidido seguir a Jesús, es imprescindible para nosotros, es decir, es vital para nosotros influir, tener influencia en este mundo. La Biblia lo pone de esta manera en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 14. Ahora bien, ¿y cómo invocarán
a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Entonces, como cristianos, estamos llamados y es nuestra tarea, es imprescindible. No podemos sacarlo ni quitarlo, ni desamarrarlo de nuestro llamado, nuestra ambición y de nuestro nombre como cristianos, el hecho de que este mundo nos necesita, de que tenemos que influir sobre este mundo, de que tenemos que influir sobre esta tierra. Dios, escucha esto, Dios desea que tú y yo brillemos con la luz de su amor y a través de ti hoy, de tú y yo hoy, podamos de una manera que nunca se había imaginado el mundo, brillar de tal forma que el nombre de Dios sea exaltado, de que la gente pueda conocer eso que les hace falta, que la gente pueda ver eso que aún no has visto por estar en la oscuridad de su vida, que la gente pueda ver a través de nosotros y en nosotros el reflejo de Dios de tal manera que no quede ninguna duda de que en medio de la desesperanza aún hay una luz de esperanza, de que en medio del dolor tenemos una salida, de que aún en medio de las dificultades podemos obtener la victoria. Tenemos que ser la luz del mundo. No puedes sacar de tu vida, te decía, la responsabilidad. Es imposible que saques de tu vida la responsabilidad de brillar. Tú y yo tenemos ese trabajo y ese propósito en nosotros. Por eso Jesús le decía, después de hablar las bienaventuranzas y mostrarle esta parábola, es imposible de que ustedes sean una lámpara para estar escondidos. O sea, escucha esto, tú no naciste para estar sin brillar. Pensé que iba a decir amén a esto. Cuando yo lo escribí pensé que muchas personas iban a decir amén. Tú no naciste para no brillar. Dios te ha llamado y te ha puesto nombre para que puedas ser la luz del mundo. Necesitamos aprender que tú y yo tenemos propósito de brillar. ¿Sabes? Martin Luther King Jr. dijo lo siguiente: las tinieblas no pueden expulsar a las tinieblas, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacer eso. Por eso somos la luz del mundo. Porque es que a veces declaramos con mucha facilidad: oh no, es que allá afuera están en la oscuridad. Oh no, es que allá afuera necesitan la luz. Pero la luz no está trabajando su función ni está cumpliendo su propósito como luz. Escúchame, la luz está para quitar las tinieblas. Porque las tinieblas no van a quitar las tinieblas. Es la luz la que tiene esa función. Así que si aún estamos viendo tinieblas afuera es porque algo está pasando con la luz. Come on, somebody. Si aún se está viendo reflejado en la cultura, en los negocios, en la televisión, más de las tinieblas que de la luz, something is happening with the light. Algo está pasando con la luz. Algo está pasando con la luz. Si lo que más estamos viendo es tinieblas que luz, algo está pasando con la luz. Es entonces cuando nos tenemos que preguntar: ¿es acaso nuestra función quedarnos escondidos o es tiempo de ser la luz del mundo? Necesitamos influir en el mundo, no al revés. Necesitamos influir en esta tierra, no al revés. Es la iglesia, es la luz del mundo. Eres tú y yo los que tenemos que influenciar al mundo, no el mundo a la iglesia, ni a tú y yo, ni a ti ni a mí. Tenemos que influenciar este mundo. Así que quiero darte 5 claves el día de hoy que marcarán la diferencia. Dios te ha llamado para marcar la diferencia y quiero darte 5 claves para marcarla. Quiero darte la primera.
Y voy a utilizar la palabra mundo. Por eso el mensaje del día de hoy, el título del día de hoy. ¿Está listo para el mensaje del día de hoy? El título del día de hoy es M-U-N-D-O, mundo. Pero quiero utilizar esa palabra para que nunca se te olviden las 5 claves que necesitamos para marcar la diferencia. Clave número 1 para marcar la diferencia. M, mantente cerca de Dios. Lo voy a decir otra vez. Mantente cerca de Dios. Una linterna vacía no puede dar luz. Tu relación con Dios es el combustible que permite que tu luz brille intensamente. Es ese contacto con Dios lo que permite que tú y yo podamos brillar. Permítame correr rápidamente aquí. Ya me salí de la cámara. No me he ido del mensaje, no se preocupen. Es que no sale en línea. Pero tú y yo somos la luz del mundo. Escucha. Pero es imposible que tú y yo podamos brillar como la luz del mundo si vivimos desconectados. El gran problema de la luz no es que no tiene foco, sino que no tiene corriente. El gran problema de la luz es que está tratando de hacer las cosas con su propia fuerza. Es que está tratando de brillar con sus propias fuerzas. Es que está tratando de buscar la luz que tienen en cosas equivocadas. Escucha esto. La única forma de que la luz pueda brillar es que esté conectado a la fuente correcta. Si tú y yo estamos conectados a la fuente correcta, te aseguro algo. Es inminente que tengas que brillar. El gran problema es que la luz está utilizando la energía equivocada. Están tratando de brillar con una batería pequeña. Y por mucho que yo intente de que la luz brille con esta batería, no va a prender. Tiene que estar conectada a la fuente correcta para que pueda cumplir su función y comience a brillar. El problema es que hay cristianos que están tratando de brillar con una relación con Dios del tamaño de una pila. Come on. Pero no es hasta que tengas la relación con Dios correcta en tu vida, comiences a llenarte de Dios de la manera correcta, que tu luz va a comenzar a brillar. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué la gente no ve algo diferente en nosotros? Porque estás brillando con la potencia de una batería. Pero si te conectaras a la relación correcta con Dios, estoy seguro de que la gente va a comenzar a ver la diferencia en tu familia, la gente va a comenzar a ver en tu trabajo, la gente va a comenzar a ver en tu casa la diferencia, la gente va a comenzar a ver la diferencia en la iglesia de tu vida. ¿Quieres ser la luz del mundo en todo lo que hagas? Comienza a tener una relación y mantente cerca de Dios. Dios nos llena, Dios nos alimenta, Dios nos nutre. De esa manera nosotros podemos dar también a los demás. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21. Nos habla y nos dice esto. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor, y lo resalté esto, el poder del Señor estaba con ellos. Y como consecuencia, un gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. De pronto este versículo no tiene mucho sentido al leerlo de esta manera. Pero quiero decirte que cuando este versículo se escribe, el libro de los Hechos narra toda la historia de esos discípulos que Jesús le predicó estas parábolas. ¿Me están siguiendo aquí? Jesús les habló a esos discípulos estas parábolas que se convirtieron en los apóstoles. Esos discípulos escucharon el mensaje de la lámpara, de la luz del mundo muchos años antes. Comenzaron a predicar el evangelio en el libro de los Hechos. Comenzó a extenderse el evangelio y comenzaron a llegar lugares que estaban llenos de oscuridad.
Comenzaron a llegar lugares donde había persecución. Entonces, en medio de la persecución que existía, narra la historia de Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Uno de los primeros mártires que existen en la Biblia, que murieron por esta luz del mundo, que murieron por ser la luz del mundo, que fue apedreado por ser la luz del mundo. Y en medio de esa persecución que existía, por supuesto había mucho temor. Y en medio de ese temor muchos decidieron esconder la luz y apagar la luz que tenían. Pero otros decidieron decir, sabes, nosotros no podemos quedarnos con nuestro propósito apagado. Come on. Nosotros no podemos quedarnos como luces encerradas en un cajón. Recordaron el mensaje de Jesús que había dado al principio de su ministerio y comenzaron a brillar su luz aún en medio de la persecución. Comenzaron a hacer luz aún en medio de los momentos difíciles. Comenzaron a hacer luz aunque sus vidas estaban en peligro. Comenzaron a hacer luz porque estaban tan llenos de Dios que era inminente que la gente pudiera ver la diferencia en su vida. Entonces dijeron, bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué solamente tenemos que predicarles a los judíos? ¿Por qué no salimos nosotros de la comodidad y comenzamos a predicar? Y entonces las palabras que ellos estaban hablando comenzaron a hacer mella, comenzaron a entrar en el corazón de las personas que estaban al lado. Comenzaron a sacar la luz que había en ellos. Comenzaron a brillar en medio de la oscuridad. Y como resultado de esto, el poder del Señor que estaba en ellos. Ahora escúchame algo. El poder del Señor nunca va a llegar a nosotros si no tenemos una relación y conectados a la fuente correcta. O sea, que el poder del Señor estuviera en ellos me demostraba a mí que estaban conectados. Come on. El poder del Señor que estaba en ellos se mostró en ellos como resultado de esa relación y de que se mantenían cerca de Dios. ¿Alguien está aquí? Es que el poder de Dios se va a mostrar en nosotros solamente como resultado de la relación que tú y yo tengamos con Dios. Entonces comenzó a mostrarse y como resultado un número grande de personas creyeron y se convirtieron al Señor. ¿Cuándo comenzaremos a crecer? ¿Cuándo comenzaremos a llenar las sillas? ¿Cuándo comenzaremos a no caber en este lugar? En el momento que la luz del mundo tome la responsabilidad y diga, es tiempo de brillar. Vamos, ¿alguien está siguiéndome aquí? Es tiempo de brillar. Es tiempo de marcar la diferencia. Escúchame, cuando el Señor estaba en ellos, a consecuencia de la relación que tenían con Dios, era inminente que comenzaran a recibir noticias de que se está convirtiendo. Están entregándose a Jesús. Están recibiendo el nombre de Jesús. El mensaje de Jesús está llegando en los corazones. La pregunta entonces para nosotros es, ¿estamos dispuestos a mantenernos conectados con Jesús para poder marcar la diferencia? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Porque si no estamos brillando, algo tiene que pasar diferente en nuestra relación con Dios. Algo tiene que cambiar en este año. Número 2, la segunda clave que quiero darte para marcar la diferencia, para ser la luz del mundo. La segunda clave es lo que te decía algunos minutos atrás. Se tuvieron que dar cuenta que era necesario salir de la zona de comodidad. Porque para poder marcar la diferencia en el mundo y comenzar a impactar este mundo a personas en esta tierra, es necesario salir de nuestro círculo común. Es necesario que salgamos de ese círculo del cual estamos acostumbrados y comencemos a extendernos a nuestro círculo de influencia, a aquellos que nos sacan de la zona de comodidad. En otras palabras, es tiempo de unirte a personas fuera de tu zona de comodidad. Es tiempo de que esas personas que no están en tu círculo comiencen a ser ese target, comiencen a ser ese lugar de punto de encuentro para tú poder ser influencia. Escucha, para que la luz brille con mucha fuerza, la oscuridad debe estar presente. ¿Voy a decir otra vez? Para que la luz brille con mucha fuerza, la oscuridad tiene que estar presente. Escucha, es la oscuridad la que tiene que estar lista para desaparecer cuando llega la luz.
no la luz cuando llega la oscuridad. ¿Me están siguiendo aquí? Como cristianos, es imposible que le tengamos temor a relacionarnos con personas que no conocen de Dios. Escucha que esto es un mensaje que por mucho tiempo se predicó de una manera contraria. No te juntes con la levadura de este mundo. No te juntes con aquellos. Escúchame algo. ¿Y cómo oirán si no hay nadie en que les predique? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo conocerán del Señor si no está la luz dispuesta a llegar a esos lugares de oscuridad? ¿Queremos llenar la iglesia de cristianos de otra iglesia? Ojo. ¿Queremos llenar la iglesia de cristianos que ya alguien más ha hecho cristianos? Escúcheme. Tenemos que comenzar a predicar el mensaje de Jesús y reclamar las almas que están perdidas. Reclamar por aquellos que aún no conocen del Señor. Escúchenme, en esta iglesia debe haber un letrero grande que diga: todos los pecadores son bienvenidos. Y no podemos tenerle miedo como iglesia de que al lado tuyo se siente una persona que no conozca de Dios. No podemos tenerle temor. No podemos tenerle temor a que una persona que no conozca de Dios tome tu parqueadero. Es más, te voy a decir algo. El día que estemos llenos de personas que no conocen de Dios, que estén llenando los parqueaderos, ese día vamos a decir: hey, somos la luz del mundo. Estamos marcando la diferencia. ¿Alguien me explica aquí? Yo sé que este mensaje es confrontativo, pero Jesús tuvo que hablarles de esa manera y decirles: ustedes son la luz del mundo y no están hechos para quedarse encerrados. No están hechos para cubrirse. Ustedes están hechos para brillar, pero la luz brilla en los lugares de oscuridad. El apóstol Pedro en algún momento luchó con esto también. Así que tranquilo, que tú y yo no somos los únicos que luchamos con esto a veces. El apóstol Pedro, que escuchó ese mismo mensaje, esa misma parábola de Jesús años antes, también luchó con esto. También luchó con el hecho de que el mensaje de Jesús lo llamaba a ser luz fuera de la zona de comodidad, fuera de los lugares donde él estaba acostumbrado a estar. Cuando tuvo que salir de su zona de comodidad y comenzar a llevar el mensaje de Jesús, se confrontó muchas veces. La parte judía de él, su enseñanza judía, lo resistía. Resistía el hecho de que tenía que predicarle a los gentiles. Resistía el hecho de que tenía que predicarles a aquellos que nunca habían conocido ni habían escuchado nada acerca de Dios. Su parte religiosa se resistía a ese cambio de que habían personas más allá de los judíos que podían recibir el mensaje y ser salvos también. Y luchó muchas veces contra esa gran comisión que Jesús les entregó cuando les dijo que fueran y predicaran el evangelio a todos los lugares de la tierra. Luchó muchas veces con ese compromiso que había hecho con Jesús de ir y predicar el evangelio a todos los lugares y que no se iba a detener. Y Pedro, como tú y yo, también a veces luchaba con ser luz. Es más, de pronto no luchaba con ser luz, pero sí con ser luz fuera de su zona de comodidad. Con ser luz fuera de aquellos que tenían cosas en común con él. Y se le fue muy difícil predicar el evangelio a los que no eran los suyos, a los que no pertenecían a su cultura, a los que no pertenecían a su nombre, apellido. El libro de Hechos capítulo 10, 20 dice: levántate y bajen, acompáñalos, porque sin ninguna duda yo los he enviado. Está hablando del mensaje que tenía que llevar aquellos que Dios ya estaba preparando sus corazones para recibirlo. Sin embargo, Pedro luchaba y decía: pero es que ellos no son como nosotros. Es que yo no estoy acostumbrado a predicarle a aquellos que no son como nosotros. Es que yo no estoy acostumbrado a llevarle ese mensaje
En Hechos capítulo 10, versículo 28, Pedro tiene una reflexión. Y Pedro logra decir lo siguiente, cuando su corazón entiende la importancia de ser luz para aquellos que necesitan la luz. Y les dijo lo siguiente: ¿saben que está prohibido que un judío se asocie o visite a un extranjero? ¿Sabes que eso es lo que nos dice? Y nos han dicho por muchos años que no está bien visto que nos unamos a personas que no pertenecen a nuestra cultura. Sin embargo, Dios me ha mostrado que a ninguna persona yo puedo llamar inmunda o común o rechazado. Déjame darte una noticia, iglesia, el día de hoy. No estamos en esta tierra para ser la luz que juzga. Lo voy a decir otra vez. No estamos en esta tierra para ser y llamarnos la luz que juzga. Estamos para ser llamados la luz que refleja a Jesús. Lo voy a decir otra vez. Somos llamados a ser la luz que refleja a Jesús. Y Pedro se da cuenta de esto. Y dice, sabes, por muchos años me he mantenido en la zona de comodidad. Pero es tiempo de entender que el corazón de Dios no es que yo rechace a aquellos perdidos y que los llame inmundos o que los llame común o que los llame rechazados. No, el corazón de Dios, y Jesús murió también por ellos. Así que es tiempo de que tú y yo como luz salgamos de nuestra zona de comodidad y dejemos de solamente hablarles o sentirnos tranquilos hablándoles a aquellos que comulgan o que predican o que dicen las mismas cosas que nosotros. Es tiempo de salirnos de la zona de comodidad y hablarle a ese amigo, a esa amiga, compañero de trabajo, hermano, hermana que aún no conoce de Dios. Es más, date a la tarea el día de hoy de no conquistar a 3 cristianos, sino a 3 que no conozcan de Dios. Conquistar personas que ya conocen de Dios se puede. Pero qué difícil es cuando alguien está diciendo, ¿y por qué? Si yo no he hecho nada malo, si yo nunca he matado a nadie, ¿alguien le ha pasado alguna vez? Pero esos son los que están en el corazón de Jesús. Aquellos que están perdidos en delitos y pecados. Aquellos que pecan, como tú y yo lo hacemos, aunque de manera diferente. Aquellos que otros rechazan. A eso Dios nos llamó también a buscar y ser la luz del mundo. Pensé que iban a haber más amén con esto. A eso Dios nos llamó también a conquistar y a reclamar para el reino de los cielos. Creo que hay más amén en línea. Sí, yo sé que esto no es fácil. Porque Pedro también luchó con esto. Y Pedro anduvo con Jesús. Y vio cómo Jesús se mezclaba con aquellos que lo rechazaban. Y vio cómo Jesús se mezclaba con aquellos que otros rechazaban. Y con todo y eso, habiendo estado con el mismo Jesús, aún tenía dudas en su corazón. Así que no te juzgo tampoco. Pero déjame decirte algo. El mensaje de Jesús el día de hoy es sacarnos de nuestra zona de comodidad. 2021 es un año que nos debe sacar de la zona de comodidad y llevar el mensaje de Jesús a aquellos que lo necesitan el día de hoy. Si hay mucha oscuridad, escúchame, no es una mala oportunidad, por el contrario, es una buena oportunidad de ser la luz del mundo. ¿Qué tan listo estás de salir de tu zona de comodidad para llevar el mensaje de Jesús? Porque déjame decirte algo. Los que necesitan de Dios normalmente no están en nuestra zona de comodidad. Están fuera de ella. Tercera clave para marcar la diferencia. Me quedan 5 minutos. Y algunos dirán, gloria a Dios por eso.
porque he recibido mucho el día de hoy. Pensé que iba a venir a un miércoles y me iba a ir tranquilo a la casa. Por el contrario, yo le pido a Dios que esta noche, no voy a decir que no puedas dormir porque mañana vas a amanecer con ojeras, si no quiero eso. Pero por lo menos que esta noche sueñes y digas, Dios mío, qué bueno sería que pudiéramos tener alguien a quien conquistar para el reino de los cielos en esta semana. La tercera clave para marcar la diferencia es N. No te alejes de las oportunidades, sé parte de ellas. No te alejes de las oportunidades, sé parte de ellas. Escucha, las circunstancias difíciles, adversas, los problemas son oportunidades para mostrar a Jesús. Lo voy a decir de este lado. Las circunstancias adversas, los momentos difíciles, los problemas son una buena oportunidad para mostrar a Jesús. Los momentos difíciles, los problemas, las adversidades son una buena oportunidad para mostrar a Jesús. Lo voy a decir hasta que te quede en el corazón. Ahora déjeme decírselo a los que están en línea y usted recíbalo. Los momentos difíciles, las adversidades, los problemas son una buena oportunidad para mostrar a Jesús. Así que en años como los que estamos viviendo, escúcheme, años difíciles como los que estamos atravesando, como nunca antes, años como los que estamos viviendo, escucha, son un buen momento para mostrar la luz del mundo y mostrar a Jesús. Dios envía gente en nuestro camino. Dios pone gente en nuestro camino. Lo que pasa es que nuestros ojos a veces están tan cegados con nuestro círculo que nos olvidamos de ellos. ¿Cuántas personas Dios ha acercado en tu vida para que puedas ser influencia de la luz del mundo? Pero a veces nuestro temor, a veces el sentirnos descalificados, a veces el sentirnos que no podemos, no nos permite ser la luz del mundo como deberíamos ser. A veces ponemos excusas para ser la luz del mundo. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cuántos alguna vez han puesto excusas para ser la luz del mundo? ¿Cuántos alguna vez han puesto una bolsa en su cara para no ser la luz del mundo? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien es sincero en esta noche? Porque si quieren sinceros, aquí está el primero. ¿Cuántas veces he tenido la oportunidad de ser de bendición, de poder influenciar a alguien? Y le he pedido a Dios confirmación para ver si lo hago. Come on. Hay personas que Dios nos pone en el camino para ser de influencia. Y aún así le ponemos excusa y le pedimos a Dios que nos muestre si debo hablarle de Él. Señor, yo sé que esa persona necesita de ti. La vemos en momentos de necesidad. Estamos seguros de que está lista la tierra para poner una semilla en eso. Pero a veces le decimos, Señor, no lo hago si tú no lo confirmas. Come on. Ya está confirmado cientos de miles de años antes. Cuando Dios nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Que la gente vea las buenas obras en ustedes para que glorifiquen el nombre del Padre. Ya está confirmado, no tienes que pedir más confirmación. Señor, que mueva el ojo derecho y la pierna izquierda. Ahí te vas a quedar porque ni va a mover el ojo derecho ni la pierna izquierda. Porque de pronto está tan dolida o tan dolido que ni siquiera se puede mover. Necesitas a alguien que se le acerque y le diga, hay esperanza aún en medio de tu dolor. No te alejes de las oportunidades, acércate a ellas. Escucha, vivimos en un mundo quebrado. Ya está listo para que entre la luz. Yo creo que nadie lo entendió todavía. Ya vivimos en un mundo quebrado. Ahí está el espacio listo para que entre la luz. Lo voy a decir otra vez. Ya vivimos en un mundo quebrado. Ya está listo para que entre la luz. Si este mundo estuviera perfecto y todo estuviera bien, sería difícil que entrara la luz y todo está bien. Pero qué bueno que sabes, este mundo está quebrado y que necesita la luz del mundo.
Lucas capítulo 7, versículo 11. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. Es decir, que esta mujer iba a quedar desamparada por completo. No tenía el esposo, porque ella era viuda. Su hijo único, que era el que podía quedarse responsable de ella, estaba muerto. Así que ya iban a ser dos pronto en morir. El hijo que ya estaba y esa madre que quedaba viuda y nadie en que la respaldara. La acompañaban un grupo de gente de la población, o sea, un poco de chismosos. Al verla, el Señor se compadeció de ella. Escucha, al ver Jesús esta fotografía, Jesús se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. No sé si me está entendiendo aquí, pero para poder ser la luz del mundo, no tenemos que alejarnos de la necesidad, tenemos que acercarnos a ella. Lo voy a decir otra vez. Jesús no se alejó y dijo: ah, no, ese es problema de ella. Jesús no se alejó y dijo: ah, no, ese es problema de la familia de ellos. Jesús vio la necesidad, vio el momento, vio la oportunidad y dijo: aquí les voy a enseñar a los discípulos lo que significa ser la luz del mundo. En lugar de alejarse de la necesidad de esa mujer, se acercó a ella. Y cuando se acercó al féretro de este joven, dice la Biblia lo siguiente. ¿Tienen? Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que le llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se levantó. ¿Usted se imagina ese momento? ¿Cómo? Viejo, yo siempre digo algo. Yo digo esto aquí entre familia, nosotros. O sea, Dios me ha dado la oportunidad de tener algunas personas que han fallecido. Pero yo te digo algo. Si en medio de una oración se me levanta uno, yo salgo corriendo. Hey. Jesús se acercó a la necesidad. Y el joven se levantó, se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor, pero a la misma vez alabaron a Dios. Eso significa ser la luz del mundo. No alejarse de los problemas, sino verlos como una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Eso significa ser la luz del mundo. No te alejes de las oportunidades. Acércate a ellas. Y quiero terminar con esto, con estas dos. La cuarta clave para marcar la diferencia: desafía la crítica y el rechazo. Lo voy a decir otra vez. Desafía la crítica y el rechazo. Para ser la luz del mundo, no nos podemos quedar intimidados por la crítica ni por el rechazo de los demás. La luz siempre será rechazada por la oscuridad. Eso es algo que tienes que entender. Que el primer reflejo, que la primera reacción de la oscuridad siempre va a ser rechazar la luz. Así que tienes que estar listo para eso también. Tú quieres ser la luz del mundo, tienes que estar listo para ser criticado, criticada, rechazado o rechazada. Nadie que quiera ser la luz del mundo se va a escapar de ser criticado y de ser rechazado. Ni el mismo Jesús se escapó de esto. Por el contrario, Él les mostró que a consecuencia de Él iban a ser muchos rechazados y iban a ser criticados. Recuerda esto, que tenemos un enemigo espiritual llamado Satanás, que está en la tarea y en el trabajo de mantener este mundo en la oscuridad.
Así que nuestro trabajo y nuestra tarea no va a ser fácil. Va a poner cultura, va a poner pensamientos, va a poner ideas que vayan en contra de la luz. Porque su trabajo y su tarea es mantener a muchos escondidos en la oscuridad, perdidos en la oscuridad y yéndose a un camino de perdición, de vida, de muerte eterna. Pero es trabajo de la luz del mundo mostrarles y marcarles la diferencia. Pero nunca vas a poder hacerlo si te intimidas por lo que los demás dirán de ti. Nunca podrás ser la luz del mundo si te intimidas por lo que otros vayan a criticar o lo que otros te vayan a rechazar por ser la luz del mundo. Juan capítulo 4 versículos 3 al 8 dice lo siguiente, y termino con estas últimas frases. Se fue de Judea, hablando de Jesús, y volvió otra vez a Galilea. Estaba en Judea y regresaba a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, y tengo que tenga esto pendiente, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo, José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Oh, ¿te pusieron ahora a decirme que ya se me acabó el tiempo? Gracias, Pastor Edward, Dios te bendiga. Me cambian a los músicos para... Cerca del terreno de Jacob que le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Solamente para hacer la historia corta, porque sé que muchos de los que están aquí han escuchado esta historia. Esta es la mujer del pozo, la mujer samaritana. Mujer que al final de la historia termina convirtiéndose por el mensaje de Jesús y las palabras de Jesús y por tener un encuentro con Jesús. Mujer que luego se convierte en una gran misionera y predicadora, porque gran parte del pueblo en el cual vivía se convirtió a raíz del testimonio de ella. Pero escúcheme, lo interesante de esta historia no es solamente el final, es también cómo comienza. Jesús mostrándonos cómo ser la luz del mundo a pesar de la crítica y el rechazo. Aún no entiendo todavía, pastor. Escúchame, en la época no se mezclaban judíos y samaritanos. Y esa frase de que Jesús tenía que pasar por Samaria no era un tenía por condiciones geográficas, porque era necesario para Jesús pasar geográficamente, es decir, por distancia, por Samaria, para llegar a Galilea. No. De Judea a Galilea, otro camino hubiera sido más fácil y más corto para llegar. Ese tenía era Jesús desafiando la crítica y el rechazo en orden de ser la luz del mundo y rescatar un alma que estaba perdida, que otros rechazaban, que había estado buscando en hombres el amor que solamente podía encontrar en Jesús, pero que ella no lo conocía todavía, porque no habían tenido un encuentro aún con Jesús. ¿Me están siguiendo aquí? Y dice que Jesús iba de Judea a Galilea. El camino era otro, pero cuando tú eres la luz del mundo, estás dispuesto aún a desafiar la crítica y el rechazo. Estás dispuesto a dar la milla extra. Estás dispuesto a ir más allá de tus límites para poder conquistar un alma para Jesús. Hey, yo creo que usted no está entendiendo todavía. Se distrajeron con los niños. Escúcheme. Pero tú y yo necesitamos ser la luz del mundo. Y para ser la luz del mundo tenemos que desafiar aún el rechazo, la crítica. Estar dispuesto a dar la milla extra como Jesús estuvo dispuesto. Usted sabe lo que iban a hablar de Jesús. Usted sabe lo que iban a rechazar y a criticar a Jesús por el hecho de que se puso a hablar con una samaritana. Y más todavía con una mujer en horas del día, cuando esa mujer iba a esas horas al pozo para que nadie fuera.
Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a desafiar lo que iban a hablar de él, a la crítica que iba a tener, por el amor por las almas. Él no tenía que pasar geográficamente por Samaria. Tenía que pasar porque tenía una cita divina con una mujer que necesitaba del amor de Dios. Eso hace la luz del mundo. Está dispuesto a desafiar aún lo que digan de nosotros. Recuerda esto: lo que Dios ha puesto en ti es más grande de lo que digan de ti. Voy a decirlo otra vez. Lo que Dios ha puesto en ti es más grande de lo que los demás puedan decir de ti, de lo que la crítica pueda decir de ti, de lo que puedan rechazarte a ti. Lo que tienes dentro de ti es más grande. Alguien alguna vez dijo esto: no te preocupes por las críticas. Si son falsas, ignóralas. Si son injustas, que no te irriten. Si son incoherentes, sonríe. Si están justificadas, aprende de ellas. La gente resistirá y se resistirá a que lleves el mensaje de la luz de Jesús. La cultura se resistirá, así como la cultura del momento quería resistir que Jesús llevara la luz a esa mujer samaritana. Pero tienes que estar dispuesto a desafiar aún lo que los demás digan de ti. Y por último, termino con esto. La quinta clave para marcar la diferencia y ser la luz del mundo es: obedece a Dios. Voy a decir otra vez: obedece a Dios. Voy a decir hasta que quede en tu corazón plasmado como una imagen, así como Jesús se lo dijo a sus discípulos: obedece a Dios. De nada te sirve haber escuchado un mensaje como el de hoy si no estás dispuesto a cumplirlo y hacerlo una realidad. De nada te sirve escuchar el mensaje de Dios diciéndote es tiempo de ser la luz del mundo si no estás dispuesto a obedecer y ser la luz del mundo. Nunca estaremos involucrados en el cambio del mundo si tenemos una predisposición a desobedecer. Y una historia muy común de esto es la que un hombre llamado Jonás un día tuvo. Su pensamiento y su predisposición, ser un poco cabeza dura, lo llevó a que ese mensaje y esa luz del mundo que tenía que predicar de Dios a una tierra llamada Nínive, lo llevara por otro camino diferente. Tuvo que el Señor trabajar en su corazón, ponerlo de tu pez muy grande, trabajarlo aún dentro de ese pez, para que Jonás obedeciera la voz de Dios. Escúchame, yo no creo que Dios necesite meterte en un pez muy grande, pero si lo tiene que hacer, lo va a hacer. Come on, lo voy a decir otra vez. Tú eres tan importante para Dios y Dios te quiere tanto y Dios quiere que seas la luz del mundo de tal manera que si Él tiene que meternos en un pez muy grande, nos mete en un pez muy grande. Pero sabes, yo creo que estamos en un tiempo donde podríamos ahorrarnos esos días en el pez. ¿Y por qué no tomarnos la tarea de decir obedecemos mejor a Dios? ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Queremos ser la luz del mundo? Es necesario que obedezcamos la voz de Dios. Y para obedecer la voz de Dios no nos podemos conformar con lo que la cultura, con lo que la gente diga, con lo que otros acepten. Tenemos que marcar la diferencia. Y comienza renovando nuestros pensamientos. Por eso en Romanos 12:2 la palabra nos declara: no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente para que puedan discernir cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Una mente renovada
unos pensamientos renovados, están listos para recibir el mensaje de Jesús, obedecerlo y ser la luz del mundo? ¿Cuántos están listos para este año ser la luz del mundo? Puede ponerse de pie en esta hora. Me quedan 2 minutos nada más. ¿Dónde está la luz del mundo en este lugar que va a comenzar a brillar? Este mensaje no puede quedarse solamente en palabras. Es tiempo de hacerlo una realidad. Y para eso hay que obedecer a Dios. Mantente cerca de Dios. Únete aún a aquellos que están lejos de tu zona de comodidad. No te alejes de la necesidad. Acércate a ella. Desafía la crítica, el rechazo. O obedece la voz de Dios. Vamos, si a alguien Dios le está hablando en esta noche, puede cerrar sus ojos en el lugar donde está. Y puede ser sincero con Dios y decirle: Dios, es tiempo de que pueda ser la luz de este mundo. Es tiempo de que marque la diferencia. Pero no lo voy a poder hacer, Dios, lejos de ti. Tengo que mantenerme cerca de ti. No lo puedo hacer si estoy separado de aquellos que te necesitan, de aquellos que están perdidos. No lo puedo hacer, Dios, si me estoy alejando de las oportunidades que me estás entregando de poder influenciar, de poder marcar la diferencia en alguien. Si estoy teniendo temor, Dios, de poderme acercar a aquellos que tú quieres conquistar. No lo voy a poder hacer, Dios, si no estoy dispuesto a desafiar la crítica o lo que otros digan de mí, porque mayor es lo que tú has puesto en mí de lo que alguien pueda decir de mí. No lo voy a poder hacer, Dios, si no estoy dispuesto a obedecer tu voz. Así que en el lugar donde está, dígale: Señor Jesús. Vamos, dígalo ahí sinceramente, dígale: Dios, Señor Jesús, estoy dispuesto, estoy dispuesta a ser la luz del mundo en este año. Estoy dispuesto a ser esa luz del mundo, a mantenerme cerca de ti, a unirme, Dios, aún a aquellos que están fuera de mi círculo. Estoy dispuesto, Dios, y estoy dispuesta a desafiar la crítica, a no alejarme de las oportunidades. Estoy dispuesta a obedecerte, Dios. Este año 2021 será una buena oportunidad de marcar la diferencia, de ser la luz del mundo. Y si tú lo aceptas en este día, puedes hacerlo y sellarlo con un amén en esta hora. Vamos, si tú aceptas ese trabajo y esa responsabilidad, puedes aceptarlo con un fuerte amén en esta hora, Señor. Amén significa así sea, así es. ¿Dónde está la gente que quiere ser la luz del mundo? Señor, te pido que en esta semana, Dios, puedan encontrar oportunidades, que se atraviesen personas en su camino que necesiten escuchar el mensaje de Jesús, que puedan tener la valentía, Dios, desafiar, Dios, aún lo que digan, para poder mostrar tu mensaje. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas, Dios, que tú has preparado para que la luz del mundo pueda marcar la diferencia, Dios. Que esta semana haya un fuego interno en sus corazones, que no les permita descansar hasta que podamos compartir lo que hay en nosotros, lo que tú has hecho de nosotros, que somos la luz del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos, puede darle un fuerte aplauso a Dios, que brille este lugar con su aplauso. Podemos hacerlo más fuerte y darle un aplauso a Dios, que brille la luz de Dios sobre tu vida. Escucha, ya nos despedimos. No te quieres perder este domingo 11:45 de la mañana, la segunda parte de nuestra serie de mensajes, Ganando la Batalla de la Mente. Imposible que te la pierdas. Así que este domingo a las 11:45, llega de las 11:30 para que encuentres lugar. 11:45 de la mañana, llega temprano y puedas recibir la segunda parte de nuestra serie, Ganando la Batalla de la Mente. Próximo martes tenemos nuestro tiempo de oración. Miércoles, tercera parte de Parábola de Jesús. Esto va a estar increíble, así que en esta semana no te la pierdas. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te llene de su gracia, que su paz y su amor te acompañen en todo lo que hagas en el resto de la semana, Dios. De aquí sale un pueblo brillando, Dios, lleno de la luz del mundo.